¿Qué está pasando con los profesionales en el país? ¿Por qué algunos deciden quedarse? Porque muchos deciden irse. ¿Hay fuga de talentos o robo de talentos? Como lo aseguró el vicepresidente de la República, Jorge Arrías. Ese es el tema que estaremos abordando en esta segunda parte de entrevistas en Primera Página, y para eso los invitamos que comenten, que hagan sus preguntas en @primerapágina. Y para eso tenemos en el estudio el embajador Oscar Hernández, director del Link Consultores. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá. Tenemos que comenzar la entrevista, señor Hernández, preguntando, ¿hay fuga o hay robo de talentos en el país? Bueno, vamos a decir que fundamentalmente hay fuga de talento. O sea, para el tremendismo político está bien que se use el tema de robo de talento, pero eso no existe. Las condiciones objetivas en las que se pueden encontrar las personas en un momento determinado hacen que busquen alternativas para su desarrollo profesional, por ejemplo, que es mucho lo que está pasando y lo que estamos viendo en Venezuela. Entonces, fundamentalmente, lo que tenemos es fuga de talento, incluso es mucho más que fuga de cerebro, porque la gente siempre focaliza la fuga de cerebro como personas de muy alta calificación intelectual o científicos, etcétera, que no es el caso necesariamente de Venezuela. Los talentos es una gama de profesiones y de oficios que son muy importantes, en el mercado internacional y donde se consiguen opciones, y por lo general eso es lo que atrae a las personas en un momento determinado a tratar de buscar espacios en otros destinos. Según las cifras que ustedes manejan, ¿cuántos venezolanos se han despedido de nuestro país para buscar futuro en otras naciones? Sí, fíjate, las cifras son diversas dependiendo de cómo las tratas de ubicar. Si nos vamos por las vías, por ejemplo, la Organización Mundial de Migraciones, o por lo que sería la información que te dan directamente los países, de los residentes o las personas que son consideradas ya residentes en los países, las cifras podrían estar por el orden de 1 millón. Si calculamos que hay una cantidad de personas que no están en esos registros, o porque se han ido ilegales, o porque están en proceso de tener residencias formales, podemos hablar de 1,5 millones de venezolanos que se han ido en la última década de Venezuela, lo que es una tragedia para el país, porque es un capital humano muy importante. La migración nuestra, a diferencia de la mayor parte de América Latina e incluso del mundo, es una emigración que se va con un diploma bajo el brazo. Estamos hablando de que casi el 90% de los emigrantes, de acuerdo a un estudio muy interesante que ha desarrollado la Universidad Central de Venezuela, el 90% son profesionales, y de ese 90%, 40% tienen títulos de especialización o posgrado. En la historia contemporánea de nuestro continente, ¿se había generado una migración como esta? Bueno, en América Latina siempre se han dado unos flujos migratorios dependiendo de circunstancias reales y objetivas en cada país. Vimos la inmigración argentina. Venezuela, por ejemplo, recibió mucho profesional argentino en la década de los 70. Me recuerdo, eso fue mi época universitaria, y muchos de mis profesores venían de Argentina, venían de Chile por las situaciones políticas de la región. México, por ejemplo, es uno de los países que más migrantes da. Solamente hablamos de 400.000 profesionales mexicanos en los Estados Unidos, por ejemplo, que es una cifra muy alta. Pero esta que podríamos llamar diáspora venezolana es quizás la diáspora de más alto nivel que ha tenido la humanidad, porque precisamente por las características de su nivel profesional, y además se da en un momento en que la globalización misma facilita que talentos, que profesionales puedan ubicarse o reubicarse en distintos espacios por la misma capacidad de atracción que tienen tanto los países como las propias empresas, que comienzan y tienen unos sistemas de lo que llaman la casa de talentos, lo que convierte de alguna manera mucho más fácil que en otros tiempos que las personas pudieran tener acceso a tener opciones de trabajo mejores que las que podrían tener en su país. Nosotros salimos a la calle, señor Oscar, y le preguntamos a las personas qué creían ellos, qué les parecía la fuga de talentos en nuestro país. Tenemos muchas preguntas, la gente tiene mucho interés en este tema. En estos momentos se presenta bastante fuga de talento, pero no dejaría mi país, porque como estudiante de Derecho decidí optarme por no irme del país y quedarme para por lo menos luchar por un bienestar en el país. Creo que sí hay bastante, y pienso que es porque no hay como que tantas oportunidades, pues, y la gente que tal vez tiene la oportunidad no saben aprovecharlas o no logran encontrarlas, pues.
Bueno, me parece que sí, porque últimamente las oportunidades y el campo de trabajo se ha hecho menos de los que se gradúan, una gran parte, sea del país, pues. Porque es más oportunidades afuera de trabajo y por el factor común que es la seguridad, también influye bastante sobre eso. Hay carreras que varía el campo de trabajo y por supuesto, también de la parte política que sea, ¿tendrás más trabajo o no? Ese es el mensaje de algunos caraqueños. Las interrogantes las vamos a dejar para más adelante. Señor Oscar, ¿cuál es el mensaje? Porque ciertamente cuando tenemos inseguridad, cuando tenemos inflación, cuando hay limitaciones para surgir, es algo pues que afecta a todos los venezolanos. ¿Qué es lo que el venezolano debe evaluar para tomar una decisión tan determinante en su vida? Sí, bueno, fíjate, la última parte es muy importante. Es una decisión de vida demasiado compleja para tomarla a la ligera. Y tienes que evaluar primero las razones objetivas por las cuales las estás tomando y después tus capacidades objetivas para poder tener éxito en el proceso migratorio, que es una de las preocupaciones que tenemos de ver muchos venezolanos que deciden irse del país sin estar preparados, sin haber entendido efectivamente qué iba a significar ese proceso al cual se someten y si realmente pueden ser exitosos. Porque recuérdate que no basta estar simplemente preparado, querer irse para tener éxito en un proceso migratorio, porque al final te estás enfrentando a una realidad totalmente distinta, la competencia en el mercado laboral internacional es compleja, la falta de idiomas es un tema que te puede quitar oportunidades, el lugar que decides ir, si es un imán de atracción migratoria o no lo es, o sea, es una situación muy compleja. Ahora fíjate, desde el punto de vista de las razones objetivas, en el caso, por ejemplo, de América Latina, los estudios que se han hecho, incluso hay un estudio muy interesante de la CAF, donde se recogen cifras en este sentido, en la mayoría de los países de América Latina la gente se va por razones económicas de su país de origen. Sin embargo, en el caso de Venezuela, es el único país que la causa es distinta. Hay dos razones fundamentales antes que la económica, que es la inseguridad personal y la inseguridad jurídica, lo cual determina que son variables distintas. Ahora, si las causas objetivas que te impulsan a irte del país se modifican, estás dando la oportunidad de que ese flujo migratorio se frene y que sería lo ideal. O sea, lo ideal para cualquier país es no perder su capital humano y lo que sería para Venezuela ideal es que logremos llegar a una situación donde los venezolanos vean mucho menos atractivo la posibilidad de buscar oportunidades afuera. ¿Eso se puede lograr a corto o mediano plazo? Bueno, eso se va a lograr en la medida que políticamente y económicamente logremos salir de la situación tan compleja que hay para los venezolanos. Cuando tú ves las características de un profesional venezolano, sus ingresos, su capacidad de desarrollo, si tú ves, por ejemplo, para el talento, los científicos, los investigadores, los profesores de nuestras universidades, los salarios que tienen, por supuesto que la sobrevivencia en su propio país se convierte en un elemento que los impulsa a tomar una decisión migratoria. Si los índices de inseguridad siguen, si la polarización se mantiene, si las perspectivas de futuro para la gente joven siguen mermando, por supuesto va a ser una corriente permanente que va a tener el país y para una nación joven como Venezuela sin duda es una tragedia que nuestra gente, que nuestro talento, que los venezolanos estén dejando su patria porque están buscando oportunidades en otra parte. Los datos que usted compartía con nosotros hace un rato era que 90% de los inmigrantes venezolanos son profesionales y de ese 90%, 40% tienen posgrado. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan de este 90% de inmigrantes que son profesionales? ¿Les va bien en los otros países? Eso me lo va a responder, pero en la próxima parte de Primera Página, 7:39 de la